Estamos entonces aquí con Alejandro Alarcón y el ventilador. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Carla, muchas gracias. Hace ya no te veíamos hace como Hace 3 12, semanas. 3 No, semanas. No, 2 semanas. ¿2 semanas? Claro, dos Bueno, semanas que no nos Ahora, veíamos. 2 semanas para que podamos cargar el ventilador como corresponde y para que desparrame, pero con fuerza hoy día. Oye, Para que lance con todo. de hecho, Alejandro, le quiero hacer la pregunta exacta porque fíjate que dice que el informe del Banco Mundial, Chile será uno de los países que más aumentará sus índices de pobreza por el problema económico que estamos viendo, lógico. Sí. Bueno, yo creo que esa es la consecuencia inmediata de la inflación que tenemos. Tuvimos un salto en inflación muy fuerte. El índice estaba como en 2,5 y ahora estamos en 12,7. 12,7. Sí, en términos anualizados. Ya. Entonces, ese es un impuesto muy duro, sobre todo para la gente pobre. Hay una cuestión clave que se llama el ingreso disponible, Ya. que es básicamente el ingreso que recibimos cuando trabajamos, el ingreso de los trabajadores. Y eso ha disminuido fuertemente, porque el ingreso disponible es el ingreso de los factores cuando tú trabajas, menos los impuestos Claro. y menos el impuesto de inflación. Por lo tanto, en la medida que sube la inflación, Se tu achica. ingreso cae y por lo tanto la gente empieza a comprar menos. Compra menos. Oye, Ahora, este desenlace, dale. disculpa, este desenlace es inevitable porque, por ejemplo, se había anunciado que el IPC iba a subir un punto, si no me equivoco, y finalmente el resultado fue de 0,5 y el gobierno de una otra forma como que deslizó que este escenario podría ser quizás no tan malo como se estaba esperando. Yo sería muy prudente en declaraciones de ese tipo porque es mala noticia la que voy a decir, pero resulta que nosotros estamos entrando en una fase recesiva desde octubre adelante. Yo diría que se va a notar más, que vamos rumbo a una caída de la actividad económica y el próximo año va a ser negativo el Producto Interno Bruto. Y por lo tanto, una de las características que tiene el impacto de una caída en la actividad económica es que los precios caen. ¿Ah? Yo me acuerdo el caso de Europa el año 2011, cuando venían saliendo ellos de la recesión y empezó a notar que los precios empezaban a caer, lo que es una mala noticia. O sea, que los precios caigan en forma consecutiva, fuerte, es tan malo como que haya inflación. Eso se llama deflación. Y por lo tanto yo sería prudente en anunciar que el ciclo económico se está ajustando con menos inflación. Tenemos que observar primero cuál va a ser el impacto de la caída de la actividad económica en el último trimestre de este año y ver cómo sigue a continuación. Ahora, eso, ¿qué significa finalmente, Alejandro? ¿Que va a haber menos empleo o la gente lamentablemente va a perder su empleo? ¿Cómo lo vamos a ver más de lo que ya lo estamos viendo, que tiene que ver con el mismo bolsillo, que la plata cada vez vale menos, digamos? Eso es la sensación que uno tiene. Bueno, es la estanflación. Es la estanflación, que es la combinación de inflación con una caída del nivel de actividad. Y que ya la estábamos observando, que vemos menos niveles de actividad económica, pero también la inflación permanece. O sea, no es que la inflación vaya a desaparecer. Mi cálculo para el próximo año es que la inflación puede ser entre 6 y 8%. Si la inflación cayera más, hasta sería peligroso, porque significaría que estaríamos con niveles de caída en el PIB, el Producto Interno Bruto, muy brusco, muy fuerte. ¿Por qué Y eso llega a lo que tú dices. Sí. Cuando cae mucho la actividad, cae el empleo. Claro, es que no es inevitable. Es inevitable. O sea, si estamos mal económicamente, no se puede seguir dando empleo, no pueden seguir pagando los sueldos. No, porque sencillamente no alcanza la empresa a hacer su equilibrio y además la gente tiene menos plata y por lo tanto gasta menos. Alejandro, pero cuando uno lee, me refiero a pensarlo, dice, bueno, la situación económica va mal, pero por otro lado, ¿cierto? Que es lo obvio, porque uno lo siente, ¿cierto? En sus bolsillos, qué sé yo, tenéis que buscar millones de otras opciones de creatividad para generar, ¿cierto? Plata por otros lados, etcétera, que también por un lado también es bueno, ¿cierto? Frente a la crisis se crean las mejores cosas también, pero
la gente, ¿qué es lo que debe hacer? O sea, tú dices, bueno, ya, esta cuestión viene mal, pero por otro lado escuchas que dicen, no, si no va tan mal. Parece que este mes fue mejor. Hay discursos encontrados. Hay como unos discursos que tú dices, pero ¿qué relación tiene esto con lo que me está pasando a mí? Ninguna. La UEF sigue subiendo, las cosas están caras, no tengo cómo comprar, las cosas bajan los precios votados, pero nadie compra tampoco. Bueno, yo sería nuevamente, yo vengo hoy día con el discurso de la prudencia. Ya. Porque hay que ver los índices. Yo que veo índices y trayectorias de producción, veo que la actividad industrial está decayendo y que lo único que se mantiene, la manufactura pasa lo mismo. Sí. Y lo que se mantiene es los servicios y dentro de los servicios gastronómicos, los restaurantes, eso sigue, pero menos igual, ¿no? Es menos, o sea, si no tendríamos niveles de actividad menores. Va a ser muy importante que veamos los IMASEC. Por ejemplo, el IMASEC el de octubre es muy importante conocerlo, pero lamentablemente no lo conocemos hasta diciembre, porque hay un rezago. Pero tengo una duda, espérate. Dale nomás, por favor. Es que si no hay plata, ¿cierto? Hay menos plata, pero la gente igual se quiere entretener. Igual necesita, sea quien sea. Son cosas básicas, ¿cierto? Del ser humano. Pero tú dices, si las personas están igualmente saliendo, pese a que hay menos plata, entonces la deuda está creciendo. Sí. Porque la gente se está endeudando para entretenerse. Ya. La deuda crece no solo por la entretención. La deuda crece porque los ingresos de las personas son más bajos. O sea, cuando los ingresos son más bajos que lo que gastan, aumenta la deuda, por definición. Alguien tiene que haber un acreedor que te esté pasando. Que te esté pasando esos recursos. Sí. Entonces, yo creo que en definitiva los niveles de actividad están cayendo y por lo tanto es probable que crezca la deuda también. Exactamente. La pregunta que tenía yo, porque veo que la crisis en realidad yo la aumento y es a nivel latinoamericano. Argentina la tiene eternamente, Perú está viviendo también su crisis, Bolivia para qué decir, pero el Banco Mundial se concentra mucho en el caso de Chile. ¿Por qué sorprende tanto lo que está pasando con Chile? ¿No debería ser un fenómeno de la región? Bueno, yo creo que dentro de la región nosotros estamos bien mal, esa es la verdad. Peor que el resto. En muchos casos sí, por ejemplo con la inflación. Somos uno de los países que tienen inflación más baja y eso debería también traducirse en niveles de actividad más bajos. Lo que pasa es que habían casos paradigmáticos como Argentina, no voy a decir Venezuela porque ya está claro, es muy recurrente como país. Pero Argentina, que es un país rico, y ha tenido un tremendo retroceso en la economía. Y ha caído lo que está diciendo recién la Carla, ha caído en este tema de la deuda. Entonces, tiene que producirse un ordenamiento. O sea, yo no conozco ningún país que pueda salir adelante si la economía no se ordena antes. Tiene que ordenarse la economía y lamentablemente nosotros caímos en eso, igual que Argentina. Argentina es terrible lo que pasa. Terrible porque están con una inflación muy alta del orden del 70-80%. Y con el fenómeno adosado, que es la devaluación del tipo de cambio, lo que a su vez produce más inflación. Entonces, por eso que a los chilenos les está gustando ir tanto a Buenos Aires, porque sale muy conveniente, sobre todo si llevas dólares, tu capacidad de compra aumenta a costa del ajuste que están experimentando los pobres argentinos. Ahora, nosotros también en algún punto yo creo que se nos compara un poco, o sea, o somos los que se ve peor, porque en algún punto estábamos bien en algún momento. Entonces, y las otras economías están más o menos. Más o menos. Entonces, más claro, débiles. por eso, porque dice que finalmente nosotros no vamos a crecer el próximo año. Vamos a decrecer. Vamos a decrecer. Claro. Ahora, igualmente hay como una sensación de mejor energía, siento yo, como que lo mismo que Boric, ¿cierto? Tailandia, claro. Que se habla, como que uno siente que Gabriel Boric señales. ha agarrado
el tema como del empresariado y de la economía, como que de verdad ahora vamos a traer, a levantar la economía, la inversión y todo, pero cuando tú escuchas a los economistas o a los expertos, qué sé yo, en las radios, no en la tele, en otros lados, no, la situación no es como se ve, que realmente dicen que la inversión ha parado, pero increíblemente, que se están yendo los inversores. Entonces, ¿cómo es? Esa es la clave, lo que acabas de decir, Carla, porque este país va a tener una caída de la formación bruta de capital fijo, que es inversión este año, y podría llegar a caer entre 4 y 5%, lo que es muy fuerte. Sí. Entonces, en un país cuando no hay inversión, no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, no hay demanda de trabajo. Y cuando no hay demanda de trabajo, empieza el desempleo a Pero eso ha aumentado ahora más el tema de la inversión. ¿Tiene que ver con que estamos con un gobierno medianamente de izquierda o izquierda, eso medianamente de izquierda, que quisiera hacer que de repente tienen también tienen guiños como sí. Que sí, como que, pero claro, uno relaciona el libre mercado, ¿cierto? Tiene que ver con los países de derecha y no de izquierda, claro. Si eso es real. Entonces, claro, hay un miedo también cuando los países se ponen medio izquierda. Para la economía, digo yo. Yo creo que se sintetiza lo que tú describes, Carla, en algo que se llama incertidumbre. Y la incertidumbre ha sido producida en gran parte por el gobierno. Eso hay que decirlo. El gobierno es responsable de la incertidumbre. Y ha habido un intento de ordenar esto. De hecho, ya hubo un cambio de gabinete, Galo. Antes de tener 6 meses y algo, hubo cambio de gabinete. Eso es un intento de cambiar la brújula, de cambiar la trayectoria de la política y de la economía hacia otra dirección. Yo, lamentablemente, escribí una columna que salió publicada el lunes. Te la mandé. Sí. Ahora, ya que el gobierno es el principal responsable de esta incertidumbre, ¿no hay también quizás una pequeña señal positiva en este mea culpa donde dice Boric otra cosa es con guitarra? Bueno, han habido muchas señales de esas, de intento de corregir. Sí. Pero hay una cuestión muy importante. Es que lo importante son los hechos. Que se llama credibilidad. Si tú no tienes credibilidad, es difícil que aunque des señales, claro, la gente te crea. Y ese es un problema que tiene la autoridad. Es un problema y que yo creo que un poco se ha reflejado en esta discusión que hay de la Constitución. La nueva Constitución, que en el fondo la izquierda se está dando cuenta de que esto va a repercutir en la próxima votación. Entonces, esto se está tiñendo de aspectos electorales ya. Y por eso que cuesta tanto llegar a acuerdos. Pese a todo lo que se dice, la principal coalición de gobierno, que es, ¿cómo se llama? Apruebo Dignidad, ¿no es cierto?, donde está el Partido Comunista y el Frente Amplio, están haciendo cálculos electorales porque ven que se les avecina una ola y que las señales del país van hacia el otro lado. Claro, y por otro lado también, Alejandro, el tema de la delincuencia, ¿cierto? Los inmigrantes, la situación. Nosotros estamos también viviendo como un cambio también que tiene que ver como con los delitos, claro, cómo hoy día vivimos de una manera con temor. Entonces, en ese sentido, me imagino que también tiene que ver con el crecimiento económico eso. O sea, bueno, yo diría que las principales preocupaciones de la gente, de la ciudadanía, son lo que dices tú, la violencia. La violencia que se expresa en la forma de delincuencia, pero también se expresa en la forma de terrorismo. Sí. Y el gobierno ha tratado de enfrentar ese problema, pero no le ha ido bien. No le ha ido bien porque siguen los asaltos, sigue la delincuencia y sigue el terrorismo. Y el otro es la economía. Y la economía son dos cosas básicamente. Una es la inflación, que afecta al ingreso disponible que estábamos explicando, que la gente tiene menos plata para poder comprar. Sí. Pero también viene una caída de los niveles de actividad, que con lo que empezamos el comentario hoy día. Y por lo tanto es un escenario muy duro y eso precisamente es lo que traté de explicar.
y la columna era algo así como, ¿podrá el gobierno superar la violencia? ¿Podrá superar el estado de la economía y controlar en definitiva la delincuencia, que es lo que más se palpa más? Claro, Ahora, pero lo que pasa desde es su que... experiencia, desde su experiencia, ya dice, podrá en estas áreas. ¿Podrá? En interrogación. Es que yo no lo ¿Podrá? veo. Pero Bueno, por eso que ¿cree yo que lo podrá o no? yo creo que yo lo que siempre hago es ofrecer hipótesis, dados los antecedentes que hay. Yo a veces tomo obviamente una posición y digo no podrá, pero Sí. yo prefiero que el Que público pueda. que el Ojalá que pueda. Tome su- lógico, y tome que el su- público analice. Claro. Analice. Yo creo que hay muchos antecedentes que hacen que vivamos una crisis de violencia, una crisis política y una crisis económica que hacen difícil si el gobierno no enfrenta esto con seriedad. Bueno, Alejandro, como siempre, un agrado tenerte, aunque lamentable, ya queremos escuchar noticias positivas, pero uno dice, Dios Es que mío, ¿qué Carla, vamos a inventar Carla, algo? yo creo que mi abuelita me enseñó hace muchos años Mi abuelita. que lo mejor en la vida era enfrentar la realidad. Sí, Y, es verdad. no hay caso. Yo creo que el próximo año va a ser muy malo para Chile. Va a ser peor que este. Y por lo tanto, recién estamos viendo luces al final del túnel en el año 24. Sí, y la verdad que también, claro, siendo como con la verdad, uno puede también tomar decisiones reales. Po. Si frente a la verdad uno toma la Así decisión de engañarte, diciendo no, está todo bien, imposible. Así Bueno, gracias Alejandro por estar con Gracias, gracias a nosotros, ustedes, qué gracias a gusto ustedes. tenerte. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, la última, y ya volvemos con más, quédense.